Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. Ecuador enfrenta una profunda crisis de violencia que ha llevado al presidente Daniel Noboa a emprender una ofensiva militar contra bandas criminales. En Cuba, el incremento en los precios de combustibles, servicios y transporte auguran una inflación aún mayor en los próximos meses. En Estados Unidos se busca iniciar un juicio político contra Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, acusándolo de ser responsable de una crisis migratoria en la frontera con México. Continúan las amenazas de Kim Jong-un. El dictador totalitario de Corea del Norte ha declarado recientemente que no tiene intención de evitar un conflicto armado con Corea del Sur. Comenzamos con el desarrollo de la información. Ecuador enfrenta una profunda crisis de violencia que ha llevado al presidente Daniel Noboa a emprender una ofensiva militar contra bandas criminales. La ola reciente de actos delictivos, incluyendo toma de rehenes y ataques armados, destaca los desafíos de su administración en la lucha contra la creciente violencia vinculada al tráfico de drogas. Ecuador enfrenta una grave crisis de violencia marcada por la reciente ola de actos delictivos que han desafiado el gobierno del presidente Daniel Noboa. Tras la toma de rehenes en una prisión y la interrupción armada de una transmisión de televisión en vivo, Noboa ha lanzado una ofensiva militar contra las bandas criminales. Este escenario resalta los desafíos de su administración, que comenzó en noviembre con la promesa de combatir la violencia impulsada por el incremento de tráfico de drogas, especialmente de cocaína, a través de Ecuador. Desde la pandemia de coronavirus, la seguridad en el país ha empeorado significativamente. El 2023 vio un aumento alarmante en las muertes violentas, con más de 8.000 casos reportados, casi el doble que el año anterior. Las bandas de tráfico de drogas han exacerbado la inestabilidad en varias regiones de América del Sur, incluyendo Ecuador. Estas bandas han fortalecido su influencia dentro de las cárceles ecuatorianas, lo que ha llevado a un aumento en la violencia carcelaria y a numerosas muertes. Guayaquil, el principal puerto de Ecuador, se ha convertido en un centro crítico para el contrabando de drogas. En respuesta, Noboa ha presentado el Plan Fénix para mejorar la seguridad. Este plan incluye nuevas unidades de inteligencia, armamento táctico para las fuerzas de seguridad, construcción de prisiones de alta seguridad y fortalecimiento de la vigilancia en puertos y aeropuertos. Con un presupuesto de $800 millones, parte de este será financiado por Estados Unidos. La desaparición de Adolfo Macías, líder de la banda Los Choneros, de una prisión, marcó un recrudecimiento de la violencia. La policía busca intensamente a Macías, mientras incidentes violentos se reportan en varias prisiones y ciudades. Noboa, rechazando negociar con terroristas, ha declarado al país en conflicto armado interno, incluyendo patrullas militares y toque de queda nocturno para restaurar el orden. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Vela, anunció que en las operaciones desarrolladas contra la ola de atentados y disturbios generados por grupos de delincuencia organizada, se han detenido a 329 terroristas y se abatieron a 5. Escuchemos sus declaraciones. Hemos detenido a 329 terroristas. Hemos rescatado a 41 personas que estaban de rehenes. Hemos abatido a 5 terroristas. Nos hemos enfrentado a 3 grupos terroristas. Hemos recapturado a 28 personas privadas de la libertad que se habían fugado. No existe ningún rehén que haya sido asesinado. No existe ningún rehén que haya sido asesinado. Y nosotros, como ustedes podrán ver en imágenes alrededor de todos los centros de reclusión social, de rehabilitación social, tenemos personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional que están custodiando para efectos de que no existan desmanes en los centros de rehabilitación. Al momento nosotros estamos conteniendo cualquier evento que pudiera suscitarse.
existen países aliados que nos están brindando su apoyo de diferentes maneras. Entonces, la respuesta es sí, existe un grupo especializado que está haciendo la búsqueda de alias Fito. Esta semana, la dictadura cubana anunció un significativo incremento en los precios del combustible y servicios y transporte, generando preocupación entre los ciudadanos cubanos. Estos aumentos son una muestra de la severa situación económica generada y mantenida por la dictadura en el país. Esta semana, la dictadura cubana anunció un significativo incremento en los precios de combustibles, servicios y transporte, generando preocupación entre los ciudadanos cubanos. Se espera que estas medidas impacten profundamente en la economía y la vida diaria en Cuba. El aumento en el precio de los combustibles supera el 500%, mientras que en servicios como gas y electricidad el incremento es del 25% y en el transporte alcanza aproximadamente el 180%. Estos aumentos, que se producirán en los próximos meses, han sido descritos por el sociólogo Ángel Mercado Rodríguez Pita como un conjunto de medidas que podrían colapsar la oferta de bienes y servicios en el país, agravando la crisis existente. La economista Marta Beatriz Roque Cabello, citada por Diario Las Américas, advierte que estos aumentos tendrán un efecto en cadena, afectando todos los aspectos de la vida en Cuba, desde los negocios pequeños hasta el costo de vida cotidiano. Cuba ya enfrentaba una situación económica grave con una contracción del PIB de entre 1 y 2% en 2023 y una inflación anual de 30 puntos porcentuales, lo que ha mermado significativamente el poder adquisitivo de los salarios, especialmente en el sector estatal. Estos nuevos aumentos, como el de la gasolina premium, que pasará de 30 a 156 pesos cubanos, auguran una inflación aún mayor en los próximos meses, según dijo el economista Pedro Monreal para el diario Las Américas. Estos aumentos son una muestra de la severa situación económica generada y mantenida por la dictadura del país. El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para la revitalización del programa de refinanciación del préstamo de 44.000 millones de dólares concedidos en el año 2018. El país sudamericano necesitaba renovar el acuerdo tras incumplimientos por parte del gobierno del izquierdista Alberto Fernández. El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para revitalizar el programa de refinanciación del préstamo de 44.000 millones de dólares concedido en el 2018. Este paso podría desbloquear un desembolso inicial de aproximadamente 4.700 millones de dólares, según anunció el FMI en un comunicado. El país sudamericano viene lidiando con una inflación en aumento y reservas de divisas negativas, y necesitaba renovar el acuerdo tras incumplimientos por parte del gobierno izquierdista de Alberto Fernández. El programa anterior se había desviado significativamente con fallas en metas fiscales y de reservas internacionales por llevar a cabo políticas económicas de izquierda. Por otro lado, el presidente Javier Milei, desde su asunción, ha estado en conversaciones con el FMI en busca de acuerdos para desbloquear nuevos fondos destinados al pago de deudas. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que este acuerdo no es nuevo, sino que reactiva el anterior que había caído por incumplimientos. El desembolso de 4.700 millones de dólares se utilizará para afrontar vencimientos de capital, mientras Argentina enfrenta pagos adicionales en febrero. Caputo destacó la necesidad de un compromiso mayor para restablecer la credibilidad perdida. Aunque el FMI está abierto a un nuevo acuerdo con más fondos, el gobierno de Milei prioriza resolver el déficit fiscal. Según el FMI, Argentina busca alcanzar un superávit fiscal del 2% del PIB en 2024, en contraste con la anterior meta de un déficit del 0,9% del PIB. En Argentina, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz presidencial Manuel Adorni indicó que durante la negociación con el Fondo Monetario Internacional para el desembolso de 4.700 millones de dólares para que el país afronte sus próximos vencimientos de deuda, el gobierno argentino ha sido quien ha trazado el camino propuesto. Por primera vez en la historia, no es el Fondo Monetario Internacional quien propone a los equipos o al ministro al Ministerio de Economía
los cambios y las reformas a realizar, sino que por primera vez en la historia se da la particularidad que efectivamente aquí los que hemos propuesto el camino somos nosotros, ¿no? Por primera vez se da el camino inverso y el Fondo Monetario no es quien sugiere qué hacer, sino que, como decía, la tarea finalmente y de una buena vez la estamos realizando nosotros. Por supuesto que esto impactó en los mercados, se ha visto un respaldo de los mercados, los bonos crecieron, las acciones que cotizan en el exterior también, y el riesgo país tomó nota también de esta noticia. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. En 2023, las solicitudes de asilo en México alcanzaron un récord de más de 140,000, mostrando un aumento del 18.2% respecto al año anterior, según informó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Este incremento refleja una crisis humanitaria que está saturando la frontera sur del país. En 2023, las solicitudes de asilo en México alcanzaron un récord de 140.982, mostrando un aumento del 18.2% respecto al año anterior, según informó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mejor conocida como Comar. Este incremento refleja una crisis humanitaria que está saturando la frontera sur del país. Las cifras superan a 119,000 solicitudes registradas en 2022 y representa un aumento del 8.8% en comparación con el récord anterior de más de 129,000 en 2021, vinculado a la crisis derivada de la pandemia COVID-19. En este contexto, Haití desplazó a Honduras como el principal país de origen de los solicitantes, con más de 44,000 peticiones, marcando un crecimiento anual de casi el 157% y representando aproximadamente un tercio del total de las solicitudes en 2023. A pesar de la cifra histórica, la Comar solo resolvió alrededor del 19% de los casos, con casi 28,000 resoluciones, de las cuales más de 19,000 fueron consideradas positivas. La situación es especialmente desafiante en Tapachula, en la frontera con Centroamérica, donde se registraron más de la mitad de las peticiones. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, reconoció el desafío enorme, destacando que México es el tercer mayor receptor de solicitantes de asilo, solo por detrás de Alemania y Estados Unidos, país al cual se dirige la mayoría de migrantes en busca de huir de la crisis económica y social que viven en sus países. Los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos están dando pasos para iniciar un juicio político contra Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, acusándolo de ser responsable de una crisis migratoria en la frontera con México. Según reportes citados por Associated Press, hay días en los que hubo 10,000 migrantes en la frontera sur. Un comité de la Cámara, con mayoría republicana, llevó a cabo una investigación que arrojó suficientes pruebas para proceder con el juicio político. El congresista republicano Mark Green acusó a Mayorkas de ser el artífice de la devastación y del caos de manera intencional, citando la intercepción de más de 8 millones de migrantes ilegales desde el año 2021. 3 fiscales generales testificaron que Mayorkas ha fallado en hacer cumplir o ha subvertido las leyes aprobadas por el Congreso. La primera, una serie de audiencias, ya se ha realizado y se espera una votación en la Cámara a finales del mes de enero. Sin embargo, el proceso podría estancarse en el Senado, donde los demócratas tienen mayoría. Mientras tanto, los republicanos han condicionado la aprobación de un nuevo paquete de fondos, incluyendo ayuda a Ucrania, a medidas urgentes contra la crisis fronteriza. Acusan al gobierno de Biden de fomentar la situación desde su primer día en el poder, pese a haber prometido estabilizar la situación y a haber criticado duramente el manejo de Donald Trump de la crisis migratoria.
En una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Hunter Biden enfrentó discusiones sobre una resolución para declararlo en desacato al Congreso por incumplir una citación en la investigación de juicio político contra su padre, el presidente Joe Biden. Acompañado por sus abogados, Biden asistió brevemente antes de retirarse. La investigación se centra en los vínculos de Joe Biden con los negocios de su hijo en el extranjero y la posibilidad de que esté involucrado en el desacato de Hunter. Hunter Biden asistió sorpresivamente a su propia audiencia de desacato en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. La reunión tenía como objetivo discutir una resolución para declarar a Biden en desacato al Congreso por desobedecer una citación en la investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden, en la que se está evaluando los nexos entre el presidente y los negocios sospechosos de su hijo en el extranjero. Biden, acompañado de sus abogados Abby Lowell y Kevin Morris, se sentó entre el público mientras el comité consideraba la resolución. Sin embargo, abandonaron antes de la votación. El Comité de Justicia de la Cámara también está considerando una medida similar. Si las resoluciones son aprobadas, podría llevarse a cabo una votación en la Cámara sobre el desacato de Biden en los próximos días. El presidente del Comité de Supervisión, James Comer, afirmó que su investigación ha producido evidencias de que el presidente Joe Biden estaba al tanto y se benefició de los negocios de su familia, esto mientras era vicepresidente de Barack Obama. Comer y el presidente del Comité de Justicia, Jim Jordan, rechazaron la oferta de Hunter Biden de testificar públicamente, insistiendo que no recibiría ningún trato especial. La situación se complica mientras Comer y Jordan amplían su investigación para determinar si el presidente Joe Biden estuvo involucrado en el desafío de su hijo a la citación, lo que podría constituir un motivo de juicio político. Hunter Biden ha negado la participación financiera de su padre en sus negocios. No obstante, las investigaciones parecen revelar una relación más estrecha entre Joe Biden y dichos negocios, pese a declaraciones en las que lo ha negado. La indagación de juicio político contra el presidente estadounidense fue formalizada por la Cámara el mes pasado. Continúan las amenazas de Kim Jong-un. El dictador totalitario de Corea del Norte ha declarado recientemente que no tiene intención de evitar un conflicto armado con Corea del Sur. Durante una visita a una fábrica de municiones, indicó que el gobierno de Seúl es su principal enemigo. Kim Jong-un, dictador totalitario de Corea del Norte, ha declarado recientemente que no tiene intención de evitar un conflicto armado con Corea del Sur. Estas declaraciones se produjeron durante una visita a una fábrica de municiones, donde se refirió a Corea del Sur como su principal enemigo, según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte. Kim afirmó que su régimen no provocaría unilateralmente un gran evento en la península coreana debido a su fuerza abrumadora, pero no tiene intenciones de evitar una guerra. Advirtió que si Corea del Sur osa usar armas contra la República Popular Democrática de Corea, no dudarán en responder. Sin embargo, Corea del Norte tiene constantes demostraciones amenazantes contra Corea del Sur y contra Occidente, además de estrechar lazos con Vladimir Putin, el líder autoritario de Rusia. La cooperación internacional entre el norte y el sur se ha deteriorado en las últimas semanas después de que el régimen de Kim disparara una serie de bombardeos de artillería en las zonas desmilitarizadas entre los países, presuntamente para ejercicios de combate. La inteligencia surcoreana estima que aproximadamente 200 proyectiles fueron disparados en la zona el viernes y otros 60 el sábado. En respuesta, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur disparó aproximadamente 400 rondas. Un acuerdo en el 2018 entre Seúl y Pyongyang estableció las zonas desmilitarizadas como áreas prohibidas para el fuego de artillería o ejercicios militares. Sin embargo, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur anunció el lunes que reanudará los ejercicios en la zona en respuesta al bombardeo de artillería norcoreano, declarando que las restricciones en la zona ya no existen. Hasta aquí llegamos con la presente edición de Informe Diario. Con su permiso.